Hola, buenos días a todos. Estamos de nuevo en la evolución política de Francia desde 1945. Hemos evocado la Quinta República y su manera de funcionar en la época de su gran fundador, el general de Gaulle. Y ahora nos toca estudiar cómo funcionan estas instituciones con los herederos políticos del gaullismo, con los herederos y sucesores de Gaulle, empezando por su antiguo primer ministro, que era su heredero político lógico, es decir, Georges Pompidou. Georges Pompidou gana las elecciones presidenciales de junio de 1969 frente a un hombre político de centro derecha, ya que la izquierda fue eliminada en la primera vuelta y gana pues con una idea de apertura en la continuidad. Fue elegido con casi un 58% de los votos. Aquí está su retrato oficial. Es interesante porque sigue la tradición de Gaulle, con una fotografía en la biblioteca del Palacio del Eliseo. Lleva un vestido de ceremonia civil y no lleva el gran collar de maestre del Orden de la Liberación, como de Gaulle, sino el gran collar del Orden de la Legión de Honor, porque con el cargo de presidente es gran maestre de la Legión de Honor. Por eso lleva el vestido completo de presidente de la República. El presidente, efectivamente, se nota ya con su retrato, quiere continuar con la política de un presidente fuerte, presente, la política de independencia nacional, quiere también una modernización económica favorecida por el crecimiento económico, que en aquella época es fuerte, porque todavía estamos en los 30 gloriosos años, no hemos llegado a las crisis del petróleo. Pues entonces Pompidou afirma la preeminencia del presidente. Quiere una presidencia fuerte. Elige un primer ministro que representa a los gaullistas, es un resistente, se llama Jacques Chaban-Delmas, y él representa el aspecto de cambio, de reforma, porque quiere hacer una política de reformas, quiere lo que llama una nueva sociedad. Se trata de compartir mejor los frutos del crecimiento, se trata de modernizar no solo la economía, sino también la sociedad francesa. Y la verdad es que su política, al presidente no le gusta tanto esta política, porque parece que el primer ministro es demasiado independiente frente al presidente de la República. En aquella época, además, en aquella época el gobierno tiene que afrontar una oposición de izquierda. Estamos poco tiempo después de mayo de 1968, una oposición de izquierda, una oposición de la extrema izquierda también, que denuncia, lo vemos aquí en esta caricatura, que denuncia una Francia demasiado tradicional, demasiado basada en autoridades. La autoridad de la empresa, del ejército, de la iglesia, del Estado. Se critica este mundo que parece cada vez más arcaico. La denuncia está bien resumida en una canción que en su tiempo fue prohibida. Se llama Somos los Nuevos Partisanos, es el himno de un movimiento maoísta que se llama Izquierda Proletaria. Y lo interesante de esta canción es que vemos lo que se critica, y lo vais a ver, es una crítica contra el mundo de los 30 gloriosos años.
nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chef-faillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui pavez sur nous, qui dites qu'on s'embourgeoise, descendez dans la mine, à 600 mètres de fond, c'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de glace. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Pues entonces se critica, se nota el Fordismo con la fórmula que ya conocéis, métro boulot dodo. Y frente a esta oposición fuerte, frente también a la política demasiado independiente de Jacques Chaban-Delmas, el presidente decide cambiar de primer ministro para llamar a Pierre Mesmer, que aparece como más dócil, más disciplinado. Es un gaulista, es un antiguo resistente y aparece también mucho más conservador que Jacques Chaban-Delmas. Y entonces este cambio deja espacio político para un hombre que fue ministro de Economía en la época del general de Gaulle, que lo es también en los gobiernos de Georges Pompidou. Y este político se llama Valéry Giscard d'Estaing y es el jefe de un grupo que se llama los Republicanos Independientes, que entonces pueden presentarse como la derecha reformista, como una derecha más moderna, frente al grupo más conservador de los gaullistas. Lo vemos aquí en el resultado de las elecciones de marzo de 1973. Tenemos tendencias diferentes en la mayoría, un grupo importante de gaullistas más a la derecha, más conservadores, y un grupo de políticos de centro derecha y de una derecha liberal. Pues dos tendencias empiezan a aparecer poco a poco. La situación política se vuelve también más difícil por la crisis del petróleo que llega este mismo año. Situación económica, clima social se deterioran, y empieza a subir, a aumentar la inflación, pues es una situación que se vuelve más difícil, y a nivel político pasa algo que sorprendió mucho a los franceses, porque la prensa no había dicho nada, la prensa lo sabía, pero no había dicho nada. El presidente Georges Pompidou estaba muy enfermo, y muere el 2 de abril de 1974. Otra vez es un choque porque los franceses no estaban al tanto, no sabían lo serio que era su situación. Y eso provoca, naturalmente, una elección presidencial más rápida que se había previsto, y es una situación que aprovecha Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, que sucede
a Georges Pompidou y que propone, lo vamos a ver, una sociedad liberal avanzada. Ya no se trata del cambio en la continuidad, se trata de modernizar mucho más la economía y la sociedad francesa. Otra vez estamos después de mayo de 1968 y Valéry Giscard d'Estaing piensa que hay que reformar más. Valéry Giscard d'Estaing entonces fue elegido presidente, fue elegido con un poco menos del 51% de los votos frente a François Mitterrand. Tenemos aquí su retrato oficial, que es interesante porque se nota su voluntad de cambio, su voluntad de un retrato más moderno. Primero cambiar forma del retrato. Antes teníamos un retrato más alto que ancho, aquí es lo contrario. Además, no está en la biblioteca del Liceo, está delante de la bandera francesa. Además, tiene un traje civil, un traje normal, con la Legión de Honor que aparece de forma muy discreta y además sonríe. Por eso este retrato es diferente de los retratos oficiales anteriores y refleja esta voluntad de cambio. ¿Cómo Valéry Giscard d'Estaing gana frente a François Mitterrand? Pues por primera vez se produce un debate entre los dos candidatos de la segunda vuelta, el 10 de mayo de 1974, y es la primera vez que se produce este debate y aparece como un combate de boxeo entre los dos candidatos. Lo que pasó es que Valéry Giscard d'Estaing utilizó una expresión, una fórmula que se dice habría cambiado la opinión de muchos electores. Vamos a ver este momento que otra vez se dice cambió el resultado y permitió la victoria limitada, pero victoria sin embargo, de Valéry Giscard d'Estaing. Eh bien, M. Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon, si blessante pour les autres. Pues esta expresión fue preparada con su equipo de campaña, se sabe, pero supo utilizarlo en el buen momento y habría otra vez cambiado la opinión de algunos electores y bueno, eso puede ser suficiente. Entonces gana, pero claro que no gana solo por el monopolio del corazón, gana también porque recibe el apoyo de una parte del Partido Gaullista. Frente a Valéry Giscard d'Estaing estaba presente, era candidato el antiguo primer ministro de Pompidou, Jacques Chaban-Delmas, pero perdió el apoyo de una parte de los gaullistas por un joven líder de este partido que se llama Jacques Chirac, que encontramos aquí con Valéry Giscard d'Estaing, y Jacques Chirac, que se vuelve, lógicamente, el primer ministro del presidente Giscard d'Estaing. Aquí están, pues, son hombres más jóvenes, el presidente es el más anciano, tiene 48 años, entonces para políticos son jóvenes y quieren modernizar la política, quieren modernizar también la sociedad francesa. Lo hacen desde 1974, lo vemos aquí en este esquema de las instituciones de la Quinta República. No sé si lo habréis notado, pero hay un cambio. Es un cambio discreto, pero es un cambio sin embargo. A ver, a buscar un poco. Está debajo de la imagen. Es algo limitado, no se ve mucho. ¿Lo habéis encontrado? Bueno, entonces se hacen reformas y una de las primeras es la mayoría de edad
a los 18 años. Entonces es posible votar a partir de los 18 años y no de los 21 años, como antes. Otra reforma social importante, pero difícil, el aborto legalizado por la ley Veil. Es una ley defendida por la ministra de Sanidad, Simone Veil, que tuvo que emprender una lucha muy dura en el Parlamento para obtener esta legalización. Es también el momento de un cambio en el sistema de la educación nacional. El colegio único es la ley ABI. Antes había 3 sistemas paralelos en la educación: la escuela primaria para llegar hasta el certificado de estudios y entrar en la vida activa. Había el colegio, que daba una formación un poco más larga, una formación profesional, y había el instituto, que permitía llegar al bachillerato y después a la universidad. Ahora tenemos un sistema diferente con escuela primaria seguida por un colegio en el que todos pasaban y después, para los que quieren hacer estudios largos, el instituto que permite llegar al bachillerato. Pues entonces se cambia la lógica del sistema, varias reformas, pues se trata también de rejuvenecer el cargo de presidente, dar una imagen más joven, más moderna del cargo de presidente. Por eso ya hemos hablado del retrato oficial. Por eso también al presidente le gusta aparecer comiendo en casas de franceses ordinarios. Se muestra también tocando música o jugando fútbol. Es una manera de mostrar que es un personaje más ordinario, más accesible, que podían ser el presidente de Gaulle o Pompidou. Sin embargo, aparece, a pesar de sus esfuerzos, como un personaje altivo, un personaje distante. Aparece también como un presidente que está muy, muy presente en la política y va a sufrir pues críticas y también va a sufrir un escándalo presentado por un periódico famoso, Le Canard Enchaîné, que evoca acusaciones de haber recibido diamantes por parte del dirigente de la República Centroafricana, que se volvió, ya lo sabéis, imperio, es decir, Bokassa. Bokassa, que fue primero presidente y después emperador. Lo que pasa también es que hay críticas, como lo decía, por su papel muy importante, considera al presidente como el elemento clave del ejecutivo y por eso entró en conflicto con su primer ministro. Y pasó algo nuevo el 25 de agosto de 1976. Vamos a escuchar lo que dice el primer ministro. Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. Je l'avais préalablement informé de mon intention. En effet, je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Pues entonces las relaciones entre el presidente y el primer ministro se vuelven muy tensas por la omnipresencia del presidente en la prensa, en la televisión, y que interviene en los asuntos del gobierno, que interviene mucho, que impone sus decisiones, y por eso Jacques Chirac decide dimitir. Es algo nuevo porque normalmente el presidente decide cambiar de primer ministro. Normalmente el primer ministro no toma la iniciativa. Y aquí es lo que hace.
Aquí es lo que hace y entonces el presidente Giscard d'Estaing decide elegir un nuevo primer ministro, elige a una persona entonces muy poco conocida, un profesor de economía que se llama Raymond Barre, que tenía que afrontar la crisis económica que empezó después de la crisis del petróleo con una política de recortes presupuestarios. Limita los gastos del Estado, no es una política muy popular y además los esfuerzos que ha hecho, los resultados que obtiene fueron puestos en tela de juicio por la segunda crisis del petróleo que interviene y eso hace que en 1980 se alcanza un 13% de inflación y sobre todo 1.600.000 desempleados, lo que para la época aparece como algo absolutamente enorme y sobre todo algo nuevo, después de otra vez 30 gloriosos años de crecimiento y de prosperidad. A nivel político, la situación que observamos entonces es una división de la derecha y es el despertar de la izquierda. La derecha se divide en dos tendencias, una tendencia centrista y liberal con Valéry Giscard d'Estaing, una tendencia gaullista más conservadora con Jacques Chirac, pero además la izquierda se organiza, se reúne, se despierta. Lo vemos con primero la candidatura de François Mitterrand, que es candidato único en 1965 de la izquierda. En 1971 se produce el Congreso de Épinay, el Congreso del Partido Socialista, en el que François Mitterrand reúne a las diferentes tendencias socialistas. Es decir, que agrupa al Partido Socialista, que antes era un partido muy dividido. Y aún más, en 1972 se firma el programa común, programa que reúne el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Radical de Izquierda. La idea es firmar un programa común de gobierno porque esperan una victoria electoral en 1977 que obtienen efectivamente en las elecciones municipales y esperan también una victoria en las elecciones legislativas de 1978. El problema es que en 1977 el Partido Comunista rompe la unión de la izquierda. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta que vamos a hacer al responsable comunista de la época que se llama Georges Marchais y que efectivamente lo dice a su manera. Est-ce que vous le considérez, M. Mitterrand, comme un allié totalement loyal? Moi, je pense que... Je réfléchis, je ne m'attendais pas à cette question. Jean Cazeneuve, le réalisateur, a compris 11 secondes avant de me répondre. 11 secondes. Le silence le plus long de l'histoire de la télévision. Pues lo que pasa es que los comunistas pensaban reforzarse con este acuerdo de programa común y Georges Marchais se da cuenta que en realidad el partido que se beneficia más de este acuerdo es el Partido Socialista. Y por eso aparecen tensiones que llegan a la ruptura del acuerdo de programa común. Mientras tanto, la derecha se divide, ya lo sabemos. En 1976, Jacques Chirac, que ya no es primer ministro, crea el Reagrupamiento para la República, que es el nuevo partido gaullista. Y en 1978, la derecha moderada, pues no gaullista, se agrupa en la Unión para la Democracia Francesa, que es una especie de federación de partidos para respaldar al presidente Giscard. Entonces se están preparando para las elecciones presidenciales siguientes.
Pero antes hay una elección legislativa en marzo de 1978 y con la división de la izquierda, la mayoría pues sigue siendo una mayoría de derecha, pues es una mayoría muy limitada, pero una mayoría sin embargo. Y se nota muy bien estos dos grupos en la derecha, Unión para la Democracia Francesa y Reagrupamiento para la República. Estas divisiones, división de la derecha, nueva división de la izquierda, que va a producir en las nuevas elecciones presidenciales, pues es lo que vamos a ver en la lección que viene, pero se acabó la misa.